que es cuando hay un exceso de cortisol y este se caracteriza por obesidad centrípeta, que haya exceso de vello. Los feocrosíntomas del 40% están asociados a síndromes hereditarios, como por ejemplo el síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Si el paciente es menor de 35 años, tiene hipertensión, ha tenido episodios de hipocalemia, presenta la confirmación del hiperaldosteronismo y tiene una lesión. Y en mujeres, pues que uno diría que va a encontrar en las mujeres, puede encontrar desórdenes en el ciclo menstrual, hemorragias uterinas anormales. Siempre nosotros tenemos que hacer el protocolo, los pasos para determinar realmente si es de ahí o es de otro lado. Hola, ¿cómo están? Soy Estefanía Celis, uróloga, oncóloga y directora del podcast de la Sociedad Colombiana de Urología. En el capítulo de hoy de UroConnect, Voces de la Urología Colombiana, vamos a hablar sobre un tema de gran importancia en la práctica urológica. Son los incidentalomas adrenales. Estas masas tienen una prevalencia de aproximadamente un 5% en la población general y aunque muchas de ellas son benignas y no funcionales, alrededor del 20% van a ser metabólicamente activas y esto puede estar relacionado con trastornos endocrinos que si no detectamos a tiempo van a tener implicaciones clínicas importantes para los pacientes. En este capítulo vamos a profundizar cómo los urólogos podemos abordar este tema desde una perspectiva más integral para hablarnos más sobre la evaluación endocrinológica y la importancia de detectar estas alteraciones. Tenemos el honor el día de hoy de contar con la doctora Liliana Mejía. Ella es internista y endocrinóloga de la Universidad Militar, miembro de número de la Asociación Colombiana de Endocrinología y nos compartirá el día de hoy su experiencia y conocimientos en este tema. Bienvenida, doctora Liliana. Gracias, Estefanía, por invitarme a este espacio UroConnect para poder compartir cómo el endocrinólogo aborda las masas adrenales, el incidentaloma adrenal. Gracias por venir, es un gusto tenerla con nosotros y la voy a invitar a que entremos en materia como desde lo más básico. La primera pregunta sería, ¿cómo definimos una masa adrenal incidental? Una masa adrenal incidental se define como toda masa mayor de 1 centímetro, la cual se encuentra en una imagen que se realiza por una causa para buscar una patología o estudiar una patología de origen no adrenal, ¿sí? Y fue acuñado ese nombre de incidentaloma en 1982 por el doctor Gellert y Druid, en donde ellos vieron que con los avances de la tecnología y la radiología se dieron cuenta de que se estaban encontrando masas adrenales, pero pues sin ninguna sintomatología. Entonces ya se comenzó a hacer el abordaje del incidentaloma adrenal. Ok, ¿cómo podemos en principio diferenciar si estos incidentalomas son más probablemente benignos o malignos? La forma como se puede diferenciar si un incidentaloma es benigno o maligno es a través de las características radiológicas y también funcionales. Principalmente las características radiológicas se hace con la tomografía, con una tomografía simple, las unidades Hounsfield, y si las unidades Hounsfield están menor a 10 unidades, nos habla de que muy seguramente es un adenoma que es rico en lípidos y esto es benigno. Si las unidades Hounsfield es igual o mayor a 10, nos habla de que puede ser un adenoma benigno indeterminado o atípico, se habla así, que suena que más o menos el 30% de los adenomas benignos son poco compuestos de lípidos y pueden tener esta presentación, o puede ser un feocromocitoma o una lesión maligna. Si estamos ante esta situación, que sea tenemos una tomografía simple y la lesión es mayor a 10 unidades Hounsfield, se hace después un examen con tomografía con contraste en donde se evalúa el lavado del adenoma. ¿Qué quiere decir? Se toma las unidades en 3 fases, una en fase simple, sin contraste, otra en fase portal y ya en fase tardía. Y si el adenoma, eso se hace un cálculo y se mira si tiene un lavado mayor al 60%, quiere decir que es benigno en un cálculo que se llama absoluto. Si el lavado relativo es mayor al 40%, quiere decir que es también benigno y ahí nos descarta que pueda ser una patología
maligna. ¿Por qué razón? Porque las lesiones malignas en la mayoría de los casos pues, son muy vascularizadas y tiende a demorarse más este lavado. Pero también tenemos casos en que pueden haber también tumores que tengan lavados similares a los benignos y eso pues, puede también encontrarse como una presentación atípica. Pero hay otras características. El tamaño de la lesión, lesiones mayores de 4 centímetros, tienen un alto riesgo de ser malignas y de 6 pues ya es muy sugestivo de malignidad. También lesiones como los bordes, la necrosis que se describe, nos habla de que también puede ser maligno. Hablemos un poquito, como para recordarles a todos, un poquito la anatomía de la glándula adrenal, cómo se distribuyen las funciones hormonales en las diferentes zonas de esta glándula y cómo esto se relaciona con las enfermedades que pueden estar asociadas a masas adrenales funcionantes. Entonces, la glándula suprarrenal está dividida en dos partes. Una parte es la corteza y la otra es la médula. En la corteza se divide en 3 zonas. La primera zona es la zona glomerulosa, que es en donde se elabora la aldosterona. Y la aldosterona está encargada del control de los electrolitos, principalmente el potasio y el sodio. La otra zona es la zona de la fasciculata. Y esta zona es la que produce el cortisol, principalmente. El cortisol está encargado del metabolismo de los carbohidratos, los lípidos y también a la respuesta al estrés. Y en la tercera zona, que es la zona reticularis, es la que nos va a fabricar los esteroides, principalmente las DEAs. Y la otra parte es la médula donde están las células cromafines y donde se produce las catecolaminas, principalmente noradrenalina y adrenalina. ¿Cuáles enfermedades se asocian más a masas adrenales malignas o funcionantes? Pues tenemos principalmente el síndrome de Cushing, que es cuando hay un exceso de cortisol y este se caracteriza por obesidad centrípeta, que haya exceso de vello, diabetes, hipertensión. La otra enfermedad es el hiperaldosteronismo, que es el exceso de aldosterona y se va a caracterizar por hipertensión y por disminución del potasio, por hipocalemia. No es tan frecuente en cuanto a las enfermedades de la corteza adrenal, que también puede haber una virilización, exceso de hormona masculina, que vamos a encontrar la testosterona y la de dihidroepiandrosterona sulfato, y pues nosotros pues eso lo vamos a ver en mujeres. Es más característico en los carcinomas adrenocorticales. Y el otro síndrome que podemos encontrar es la expresión de catecolaminas y del feocromocitoma. Pacientes que pueden presentar crisis hipertensiva, palpitaciones, cefalea, diaforesis. Hablemos un poquito en general de cuáles son las pruebas que debemos realizar para definir si una masa adrenal incidental es funcional o no. Siempre tenemos que evaluar si el paciente tiene producción de cortisol, exceso de cortisol. Entonces, para el incidentaloma, la prueba avalada para este caso es la supresión con dexametasona. ¿Cómo se hace? Se pide una prueba de cortisol, como cortisol otras muestras, y se le indica al paciente que tome una tableta y media de dexametasona. En el mercado se encuentra una tableta de 0.75, entonces se toma una tableta y la mitad, y que se la tome a las 11 de la noche o a la hora que él se vaya a acostar. Entonces, no, doctora, yo no me acuesto a las 11, sino que me acuesto a las 10 de la noche o a las 9. Entonces, a esa hora, para no generarle más estrés al paciente, sino que se la tome al momento de acostar, y al día siguiente, 8 de la mañana, en ayunas, se toma el cortisol. Ese cortisol AM, lo que se está evaluando es si hay una respuesta autónoma de cortisol, porque con la dexametasona se debe suprimir. Y si hay un incidentaloma que esté produciendo cortisol, la prueba es positiva si sale un valor mayor o igual a 5 microgramos por decilitro. Es negativa si sale menor a 1.8 microgramos por decilitro. Entonces hay una zona gris, ¿no? Entre 1.8 y 5. Eso es lo que nosotros llamamos una secreción autónoma de cortisol, y nos toca volver a repetir la prueba, porque siempre en cortisol se debe hacer 2 pruebas para confirmar el diagnóstico de hipercortisolismo.
Se puede repetir la misma prueba o se pueden hacer otras pruebas. Entonces ya cuando sale positiva, ya se puede tomar una prueba de cortisol en orina 24 horas. El valor es positivo cuando el resultado es mayor de 2 veces al límite superior. Y la otra es el cortisol salival nocturno. Y también el valor es positivo de acuerdo al rango laboratorio. Aquí lo hace el laboratorio de investigación hormonal y generalmente el valor es de mayor a 0.5 nanogramos. En esas otras 2 pruebas no se necesita suprimir con dexametasona. No se necesita suprimir. Y se prefiere en incientaloma adrenal hacer esta prueba de dexametasona porque con las otras pruebas no se diagnostica la secreción autónoma de cortisol. O sea, ese rango que yo te decía indeterminado entre 1.8 a 5, solamente lo podemos detectar con la prueba de dexametasona, no con las otras. Al menos que uno tenga un paciente con un Cushing florido y que uno diga, bueno, tiene obesidad, hipertensión, diabetes, listo, hagámosle el cortisol en orina 24 horas. Ahora para evaluar si hay un hiperaldosteronismo. Que el hiperaldosteronismo es la secreción excesiva de aldosterona. ¿Qué nos va a llevar esa secreción excesiva de aldosterona? Pues una hipertensión arterial. Muchas veces es la principal causa de hipertensión arterial secundaria endocrina. Y también en ciertos pacientes vamos a encontrar hipocalemia. En la literatura se describe que puede haber con hipocalemia entre el 10 hasta un 15 o 20% de pacientes que pueden presentar disminución del potasio, hipocalemia. Pero no quiere decir que todos los pacientes que si no hay hipocalemia, entonces no hay hiperaldosteronismo. No, eso no excluye. Anteriormente se decía que el paciente con incientaloma adrenal se le pedía el estudio para hiperaldosteronismo si tenía hipertensión o hipocalemia. Ya hoy en día, en las nuevas guías, se establece que realmente se debe pedir a todo paciente con incientaloma adrenal. ¿Por qué razón? Porque hay un hiperaldosteronismo subclínico. ¿Qué quiere decir? Que bioquímicamente puede estar positivo, pero el paciente aún no ha manifestado la enfermedad, o sea, la hipertensión arterial. Y si nosotros encontramos un incientaloma adrenal y también hay una evidencia bioquímica de hiperaldosteronismo primario, a pesar de que no haya una clínica, pues el paciente se beneficiaría de ser curado. ¿Cómo se hace la prueba? Entonces se pide al paciente 2 pruebas, que es la aldosterona y la renina. Eso se mide en sangre y así se encuentra. La aldosterona plasmática y la otra es la renina. Hay 2 formas de pedir renina, que es la concentración renina plasmática o la actividad renina plasmática. Cualquiera de las 2 es válida, solo que la interpretación es diferente. Entonces, si yo cuando pido aldosterona renina, uno después hace un cociente. Entonces, si he pedido aldosterona con actividad renina plasmática, el cociente entre la aldosterona y la renina, para decir que es positivo y que puede haber una sospecha de hiperaldosteronismo, es que me dé igual a 20. Entonces, hay algo importante porque nosotros en los laboratorios a veces encontramos que las unidades salen por lo menos en picogramos por mililitro, la aldosterona. Entonces, lo que se hace es dividir por 10, ejemplo. Entonces, tiene una aldosterona de 200 picogramos por mililitro. Entonces, se hace una división por 10, o sea que ya es una aldosterona de 20 nanogramos por decilitros, que es lo que siempre describe la literatura. Esas son las unidades. Y se divide por la renina. Entonces, si yo estoy dividiendo por una actividad renina plasmática, que esa sale por nanogramos por mililitro hora, el cociente debe ser mayor a 20. Si la renina que se tomó fue una concentración de renina plasmática, esa me va a salir ya en nanogramos por decilitro. Entonces el cociente para pensar que hay una sospecha de hiperaldosteronismo es igual a 5.7. Yo recomiendo, porque lo que está en las guías es aldosterona, actividad renina plasmática. Entonces pedir esa. A veces hay hiperplasia adrenal bilateral, ¿cierto? Cuando, o sea, uno cómo sabe cuál de las 2 glándulas es la que es funcionante y cómo sabe uno cómo tratar esa patología. La hiperplasia adrenal bilateral se clasifica, puede ser macro o micronodular, ¿sí? La macronodular es cuando las lesiones son mayor de 1 centímetro y la micro menor de 1 centímetro. Y la forma para establecer, bueno, si hay una hipersecreción, en este caso vamos a decir
un síndrome de Cushing, se debe hacer una evaluación, un muestreo de las venas suprarrenales, un cateterismo selectivo de las venas suprarrenales para establecer cuál de las dos está generando la producción de la hormona, el exceso de hormona. Si se lateraliza, ya se sabe cuál es la glándula que está generando la patología, entonces se puede pues hacer una intervención. ¿Cómo se hace esa prueba? Porque tú dices se lateraliza, o sea, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se hace? Bueno, eso es una prueba dinámica y se hace con el apoyo de radiología intervencionista. Ellos hacen el muestreo, llegan hasta los vasos adrenales y allí hace una estimulación con ACTH para evaluar los niveles de cortisol. Y cuando uno siempre tiene que, también se toman muestras tanto de la glándula suprarrenal derecha e izquierda cuando se ha cateterizado y también periférica. Y siempre se va a hacer la comparación. Y si hay una diferencia mayor de 3 veces con respecto pues, a la periférica, pues se considera que sí está lateralizando. Exacto. Y si las dos están muy elevadas, pero no se logra diferenciar, entonces pues uno pensaría que en las dos glándulas se está produciendo el exceso de hormona. Algo también que es importante determinar, y antes de uno irse hasta este procedimiento, se debe establecer si el exceso de cortisol es ACTH dependiente o ACTH independiente, porque se ha encontrado que en enfermedad de Cushing, cuando hay ACTH dependiente, puede estimular también las dos glándulas y hacer la hiperplasia. Entonces sí es importante determinar eso, porque puede que uno esté pensando que la lesión sea solamente de la glándula y que venga más bien de origen central. Que realmente cuando uno encuentra un paciente con hipercortisolismo, listo, así tenga su masa y su incidentaloma adrenal, siempre nosotros tenemos que hacer el protocolo, los pasos para determinar realmente si es de ahí o es de otro lado. Entonces, porque puede ser simplemente un incidentaloma, ¿sí? Y no sea funcionante, pero de pronto uno dice, bueno, ¿es ACTH dependiente o es ACTH independiente? Cuando es ACTH independiente, quiere decir que no es dependiente de la hipófisis y que realmente está directamente de la glándula suprarrenal. Entonces, siempre hay que hacer, ya uno encuentra hipercortisolismo, confirma el hipercortisolismo porque se hace otra prueba, 2 pruebas, está positivo, listo. ¿De dónde es? ¿Es de arriba o es de abajo? O sea, quiere decir, ¿es central o es periférico, suprarrenal? Y entonces ahí uno lo hace con la CTH. Bueno, hablando para cerrar, hiperaldosteronismo primario y hipercortisolismo, que sería Cushing, ¿cuándo debemos operar a estos pacientes? Para enfermedad de Cushing, siempre que se confirme que haya una lesión unilateral y haya hipercortisolismo. Ya tenemos una indicación cuando la lesión es unilateral. Y que sea ACTH independiente. Y que sea, es correcto. Muy bien, ACTH independiente. Ya uno dice, es de la glándula suprarrenal. En hiperaldosteronismo se indica ¿cuándo? Cuando se ha hecho la confirmación del hiperaldosteronismo primario. Entonces, primero hicimos el cribado con la relación aldosterona-renina, confirmamos el hiperaldosteronismo, entonces tenemos 4 pruebas, principalmente nosotros hacemos la prueba del test de supresión salina, entonces hacemos esa confirmación y si hay una lesión unilateral, de todas formas se debe llevar a un muestreo selectivo, en este caso para valorar si está produciendo ese adenoma la aldosterona y luego sí llevarlo a una adrenalectomía laparoscópica. Si el paciente es menor de 35 años, tiene hipertensión, ha tenido episodios de hipocalemia, presenta la confirmación del hiperaldosteronismo y tiene una lesión, no se lleva a
al muestreo selectivo de vasos suprarrenales para determinar si esa lesión está funcionando, sino que ya uno considera que sí, porque tiene un cuadro florido, una clínica. O sea, cuando hay una clínica florida, entonces se lleva. Entonces ya nos dijiste por imágenes cómo sospechamos un feocromocitoma. Ahora, digamos que en pruebas bioquímicas, ¿cómo lo sospechamos o cómo lo estudiamos? Entonces, las pruebas que se utiliza para confirmar o para evaluar si hay un exceso de catecolaminas, las principales son las metanefrinas libres en plasma y las metanefrinas fraccionadas en orinas de 24 horas. El valor diagnóstico es 2 veces el punto de corte del laboratorio. Ahí es donde se considera. Es importante decirle al paciente que tenga una preparación. Finalmente se le dice que un día antes, 24 horas antes, no consuma cafeína, alimentos como banano, aguacate, porque puede también hacer elevación de las catecolaminas, y también algunos medicamentos como simpaticomiméticos que también puede elevar las catecolaminas. Principalmente, eso sería como uno decirle al paciente, le da uno las recomendaciones y se hace. Si sale positivo el valor de los exámenes del punto de corte es más de 2 veces, entonces y tengo una lesión por imagen que es compatible con un feocromocitoma, porque la tomografía me lo indica, las unidades Hounsfield, pues allí ya uno dice es un paciente con feocromocitoma. Y recordar que pues hay que pensar que estos pacientes, el 40% están asociados a síndromes hereditarios, entonces hay que buscarle otras patologías también. Y el paciente pues tiene que ser llevado a cirugía. Los feocromocitomas son benignos y malignos. ¿Cuándo yo sospecho que sea un feocromocitoma maligno? La forma como se puede detectar que un feocromocitoma es maligno es cuando hace metástasis. Pero sí existen unos factores de riesgo que me pueden determinar que el feocromocitoma puede ser maligno, ¿sí? Entonces, el tamaño, feocromocitomas muy grandes, más de 6 centímetros, uno puede sospechar que tiene un alto riesgo de malignidad, de metástasis. También que tenga una mutación de la deshidrogenasa succinato, están asociados, sobre todo las unidades beta, con malignidad. Son más asociados a malignidad los que son extraadrenales, o sea, los paragangliomas. Tú decías que se asocian a enfermedades genéticas y familiares. Sí. ¿Hay que hacerles algún estudio específico y a qué alteraciones se relacionan estos feocromocitomas? Los feocromocitomas, el 40% están asociados a síndromes hereditarios, como por ejemplo el síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2, el cual está asociado también a carcinoma medular, el síndrome de von Hippel-Lindau, que también está asociado a otros hemangioblastomas, carcinomas, la neurofibromatosis tipo 1. Y básicamente cuando nosotros vemos un paciente con feocromocitoma, realmente se tiene que llevar un estudio genético, porque se deben estudiar. Hay 2 vías para generar feocromocitoma, que es la vía hipóxica y la vía de las quinasas. Por la vía hipóxica es la que se hace el estudio de las mutaciones de los genes de la deshidrogenasa succinato y del von Hippel-Lindau, y también por la vía de las quinasas, ahí se va a hacer para determinar alteraciones del RET, que están asociados con la neoplasia endocrina múltiple, también de la neurofibromatosis, otros que se llaman MATS, NEMEN 123. Entonces, sí es importante que tengan una valoración por genética. Siempre. Listo. Vale, bueno. Otra de las cosas como frecuentes que nos dicen o pues que leemos en feocromocitoma es que pues el tratamiento es quirúrgico, ¿verdad? Pero antes de llevar a estos pacientes a cirugía debemos hacer una preparación prequirúrgica, e incluso hay algunas consideraciones intraoperatorias que es importante tener para el anestesiólogo y para nosotros. Cuéntanos como refuerzos cuáles son esas recomendaciones. Sí, es súper importante hacer una preparación preoperatoria. Muchos pacientes con feocromocitoma pueden que estén asintomáticos y pues como
Su presentación clínica son crisis hipertensivas, son esporádicas, a veces cefalea, palpitaciones, no es todo el tiempo. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es un bloqueo alfa-adrenérgico. ¿Cómo se hace el bloqueo alfa-adrenérgico? Se tiene que hacer entre una o 2 semanas antes de la cirugía. Es lo primero, no se debe colocar ningún otro medicamento, sino un bloqueo alfa-adrenérgico se hace con fenoxibenzamina o prazosin o doxazosina. Entonces, ¿y cómo se hace? Uno empieza con unas dosis bajitas, el paciente le inicia a uno con 1 miligramo cada 12 horas del medicamento y evaluar que el paciente mantenga tensiones arteriales de una tensión arterial sistólica controlada menor a 130 milímetros de mercurio, pero tampoco, y que no lo vaya a llevar tampoco a una hipotensión ortostática. O sea, uno está ahí controlando la tensión y cada 3 días le puede estar titulando la dosis de 1 miligramo, porque la dosis se puede dar cada 2 o cada 8 horas en el caso del prazosin, para llegar como a la dosis máxima de titulación, pero tolerada por el paciente. Eso lo empezamos 2 a 3 semanas antes de la cirugía. 1 a 2 semanas antes de la cirugía podemos hacerlo. Ya cuando el paciente está controlado, su tensión arterial y no hay hipotensión ortostática, se puede adicionar, en el caso de que tengan palpitaciones, un beta bloqueo. ¿Solo si tiene palpitaciones? Sí, propanolol también se asocia. Propanolol o, bueno, en el caso de que, bueno, también si el paciente tiene contraindicación de no selectivos por asma, entonces ahí sí se le puede dar un cardio selectivo, metoprolol. Ok, listo. ¿Y intraoperatoriamente? Intraoperatoriamente, bueno, es importante que el anestesiólogo esté muy familiarizado con esta enfermedad, que debe tener una muy buena depresión del volumen intravascular, que manejarle muy bien los líquidos al paciente porque cuando ya vayan a hacer una estimulación, cuando ya vayan a retirar el tumor, puede generar una crisis, ¿cierto? Una crisis del feocromocitoma y ahí puede hacerle una hipotensión al paciente. Entonces, estar muy pendiente del monitoreo durante la cirugía y pues también estar pendientes con sus medicamentos para el control endovenoso. Se considera que es importante los anestésicos intravenosos, no inhalados, porque los inhalados se asocian más a crisis del feocromocitoma. Y posterior a la cirugía, también estarle monitorizando muchísimo la tensión arterial al paciente. Y posterior a la cirugía ya se suspenden todos estos medicamentos con los que veníamos prequirúrgicos. Exacto, sí. Listo, entonces muy claro todo acerca del feocromocitoma. Y por último sería preguntarte cómo se comportan usualmente los tumores que son malignos, los carcinomas adrenocorticales. Los carcinomas adrenocorticales, un 40 o un 60% son funcionales. Por eso es muy importante realizar un estudio completo del perfil hormonal. Y eso lleva al estudio de hipersecreción de cortisol, hipercortisolismo, hiperaldosteronismo y también hormonas como la testosterona, la dehidroepiandrosterona sulfato y en algunos casos estradiol. Y acá es muy raro que produzcan estradiol, no encuentra, pero sí se ha encontrado casos en donde hay pacientes, sobre todo hombres, con ginecomastia, disminución de la libido, que pueden tener esta o sea, feminización, que es como lo más común. Como lo más común, exacto. Y en mujeres, pues que uno diría que va a encontrar en las mujeres, puede encontrar desórdenes en el ciclo menstrual, hemorragias uterinas anormales, que también pueden ser asociados por exceso de estradiol. Y en mujeres, pues lo clásico es encontrar la virilización. Cuando hay una virilización típica que tenga alopecia androgénica, hirsutismo, clitoromegalia, acné, uno ya sospecha que hay algo ahí y pues toca pedirle todo el perfil androgénico, que es la testosterona y la dehidroepiandrosterona sulfato. Y por supuesto, con sospecha de ser un carcinoma. Manejo quirúrgico. Manejo quirúrgico. Listo. Regálenos por último como un pequeño resumen de cuál sería su algoritmo. Yo sé que usted nos trajo muy amablemente unas imágenes, entonces acá les vamos a estar compartiendo unas tablitas en donde están las pruebas que ya nos enseñó a pedir. Y ahora háblenos un poquito cuál sería el algoritmo para que no se nos olvide cómo vamos a hacer el estudio de estas masas. Bueno, entonces tenemos un paciente con incidentaloma adrenal.
vamos a hacer la evaluación radiológica y la evaluación bioquímica. Entonces, en la evaluación radiológica, con una tomografía simple, usualmente es como se diagnostica. Entonces, evaluamos si tiene más de 10 unidades Hönfeld o menos de 10 unidades Hönfeld para determinar si es benigno o maligno. Si tiene menos de 10 unidades Hönfeld, es un adenoma que es benigno, pues realmente no necesita más estudios. Si tiene más de 10 unidades Hönfeld, hacemos una tomografía con contraste con lavado, que normalmente se coloca con protocolo para glándula suprarrenal, o una resonancia magnética con contraste, que también nos ayudaba muchísimo para determinar si es benigno o maligno. En la parte bioquímica, importantísimo hacerle los test para determinar hipercortisolismo. Se le pide entonces un cortisol con supresión con dexametasona de 1 miligramo, aldosterona y renina, el estudio de las catecolaminas fraccionadas en orina 24 horas y metanofenas libres en plasma, cualquiera de las dos, no tienen que ser las dos. Ahí determino ahí miro si el paciente tiene alguna funcionalidad, como les expliqué. Y en el caso de una mujer, si hay virilización o si hay alteración de su ciclo menstrual, específicamente una hemorragia uterina normal, le pedimos niveles de estradiol para determinar si están muy elevados. En caso de hombres, si hay feminización, como tú le dijiste, pues se le pide entonces estradiol en estos casos. O si la lesión que estamos viendo es sospechosa que sea maligna, también se piden esos esteroides, tanto testosterona, dihidroepiandrosterona y el estradiol. Y con eso ya abordo un paciente con incidentaloma adrenal. Bueno, muy chévere. Muchas gracias, de verdad, muy interesante. Muchas gracias por mostrarnos también que es muy importante el enfoque multidisciplinario de estos pacientes. Entonces, pues esperamos que vuelva a acompañarnos. Les vamos a compartir las redes sociales de la doctora Mejía para que se informen acerca de más temas de endocrinología y también de estilo de vida saludable. Entonces, recuérdenos, doctora, cómo la encontramos en las redes sociales. Muchas gracias, Steffi. Me encuentran en Instagram, @doctora Mejía, y mi página web doctoramejía.com. Muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos. Chao.